esta sucursal Neuilly-sur-Seine, que es la única que salió de París en un determinado momento, exactamente en 1914. El resto quedaban dentro de París, las sucursales por tubo, y el resto había que completarlo en bicicleta. En cambio, los matasellos que estaban completados en bicicleta, lo que tenían era al revés. En la parte superior del matasello, el nombre de la calle de la sucursal, y debajo el barrio, que en general estaba simplificado con la palabra Seine, que es el río Sena. Algunos aclaraban algo más, pero la mayoría tenían la consigna Seine, como aclaratoria de que era una sucursal de la periferia, pero afectada al sistema neumático. Acá tenemos un ejemplo para que entiendan cómo distinguir los matasellos. Esta es una pieza que fue matasellada para salir en París, París 61, el 22 de noviembre del 36 a las 13:35. Si se fijan, el cartero que recibe esto en la oficina además escribe con crayón un número muy groseramente grande. El objetivo de este número en crayón es indicarle a cada una de las fases que van pasando por los diferentes tubos en qué sucursal tiene que salir la pieza para completar el circuito. Quiere decir que tenía que salir en la sucursal 17, pero estamos en la 61. Luego de la 61 pasó a la 84, la 84 que está acá. Este es el matasello del 84. Eso fue a las 13:43. Estos 8 minutos son viaje por tubo más el tiempo de matasellado. Siguiendo este camino, después tenemos el tercer lugar, que es París 17, que entró a las 14:10. Y era la sucursal de salida para completar el circuito en bicicleta, y llegó a la Noisette-Perret-Seine, que es este que está acá, a las 14:40. Estos 30 minutos fueron entre el tránsito en bicicleta y obviamente el matasellado una vez que llegó ahí. Una cosa importante, el cartero en bicicleta que fue de acá a acá no fue al destinatario final, fue a la sucursal. Después había un cartero convencional que llevaba la carta a completar el circuito. Este mismo cartero posiblemente podría haber llevado 3 o 4 cartas que le correspondían a esta sucursal en ese momento. O sea, esperaba unos minutos el llegado de algunas cartas y ahí mandaba las que tenía la sucursal. Así es la forma de identificar estas piezas. Puse este ejemplo en detalle porque en algunos es bastante difícil de identificar. Bueno, dentro de los precursores, lo que tenemos que ver ahora es que empezaron a emitirse algunos enteros con la consigna factor especial, carteros especiales. Eso significaba que estaban destinados a hacer el traslado, en principio no aclarando que iban a hacer en bicicleta, pero terminaron siendo en bicicleta. Este es el primer ejemplar que salió, que es con el diseño de la sembradora, y en la letra muy chiquitita dice factor especial. Yo lo considero entre los precursores porque mi colección y mi trabajo arranca cuando digan específicamente en bicicleta. Hubo una serie preliminar de alrededor de unos 8 enteros con esta aclaración. Casi todos variantes del diseño de la sembradora, incorporando cada vez más sucursales, porque a cada rato cada sucursal se enteraba de este servicio y quería ser parte. Terminaron habiendo más de 50 sucursales en la periferia, todas afectadas al correo neumático, sin tubos, en bicicleta. Bueno, acá tenemos un ejemplo circulado, que arrancando de la filial 96 llegó a París 73 y de ahí por superficie en bicicleta hasta Mouriel-sur-Bois, que es también Seine, ¿no? Como ven, siempre van a notar en un crayón marcado fuertemente la sucursal de salida, incluyendo los enteros que iban solo neumáticos. La sucursal de salida era un facilitador
porque hay que entender que había algunas sucursales neumáticas con tubo que entraban por un tubo y tenían 6 o 7 tubos de salida distintos. Tenía que decidir en cuál insertarlo, sabiendo que tenía que llegar a tal tubo. Así que era un rompecabezas importante y había que hacerlo con mucha rapidez, porque el tiempo de entrega era parte del costo por el que se pagaba este servicio. Bueno, en 1916 arranca un poco la colección que a mí me interesa, que es la que yo armé, donde se especifican los factores ciclistas especiales, carteros especiales en bicicleta, donde se aclaraban las localidades a las que podían llegar estos carteros que tenían que trasladar cartas de una sucursal con tubo a una que no tuviera tubo pero que estaba afectada al servicio. Bueno, va a haber una serie de misiones que van a terminar en el año 1965, que es donde termina un poco la colección, que arranca de 1916 a 1965. Como en general son parecidos los diseños, el primero es el de la sembradora. Este es el primero que aclara, aunque acá no se entiende muy bien, dice factor ciclistas especiales, y es el primero que lo aclara y lo especifica. En general se emitían, pero eran pocos y nada los que circulaban en esos lugares. Según mi experiencia, menos del 1% de las piezas neumáticas salieron a la periferia, o sea, circularon en bicicleta. Por lo tanto, son bastante poco comunes de encontrar usados con esa consigna. Una cosa que ocurría normalmente es que se emitió en 1916, a fines del 16, y en 1917 hubo cambio de tarifa. Como había que entregarlos en forma muy inmediata estas piezas, el correo ya los vendía con el sello adherido ya con la tarifa actualizada. Eso va a ocurrir en la mayoría de los enteros neumáticos de París. Cuando se tiene un neumático, una pieza neumática, en general hay cambio de tarifa y la emisión de la nueva pieza tarda a veces más de un año, y entonces en ese tiempo el correo las vendía, las piezas anteriores, con el sello complementario. Luego van a venir toda la larga serie con el diseño del tipo Chaplain, que es con la mayoría de todas las piezas que va a tener este grupo, con la única excepción de un par de piezas en la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo un cambio del diseño temporariamente. Bueno, este es el primero de los enteros que salió en 1919, ya con el diseño del tipo Chaplain de 40 centavos, y acá aclara también por factor ciclistas especiales. Y aparecen los primeros sobres, así que lo que hubo son dos tipos de piezas en todo este recorrido, o los tipo carta como el que vimos recién, o el tipo sobre, adaptados a la medida de las balas que circulaban por los tubos neumáticos. No lo dije, pero las primeras balas eran de diámetro de 6 centímetros y después cuando se hizo comercialmente se la llevó a 8 centímetros. Aparte tampoco aclaré que en el principio eran unidireccionales los tubos, después se hizo una pareja bidireccional. Se usaron casi todas las alcantarillas de París para aprovechar el uso de los tubos por debajo de tierra, ¿no? Bueno, acá están aclarados, traté de aclarar en algunos para que se leyera porque la letra era muy pequeña. Indudablemente que fue bastante difícil encontrar estas piezas porque primero ningún catálogo ni siquiera tienen el frente de los enteros neumáticos y mucho menos el dorso. Así que encontrar estas piezas requirió hacer una búsqueda sistemática de buscar y encontrar y ver si tenían o no esta consigna. Acá tenemos uno usado, que este es el primero que encontré usado de 1920, que está circulado a vinceles. El matasello está muy borroso acá, pero logré reproducirlo y es exactamente esta sucursal saliendo por la 73, que era una de las bocas comunes de esa época para abastecer las piezas fuera del circuito parisino. Bueno, para no ser tan reiterativo voy a dar una secuencia de las diferentes tarifas que hubo entre 1921 y 1926, que fueron las de 60 centavos, 75 centavos y un franco. Las voy mostrando así rápidamente para no ser tan reiterativo con el diseño. Perdón.
75 centavos. Acá tenemos algunas circuladas. Las circuladas que tengo como ejemplo, todas están aseguradas que fueron a sucursales fuera de París, o sea, en bicicleta. Y acá tenemos un ejemplo de estos que se sobreponía la tarifa complementaria, o sea, el sello adicional cuando valió un franco. Y en un franco en particular me quiero detener porque es las únicas dos piezas que se conocen que se han emitido con espécimen. O sea, los catálogos especializados de Francia solo reconocen estas dos, las únicas que tienen la sobrecarga espécimen están en la colección y son bastante poco comunes. Bueno, y después seguimos con un franco 50, que es donde empezaron a haber, sí, variedades de papel y de color. De la misma pieza, esta es usada, apareció el sobre y luego empezó a cambiar el color del papel y el color de la impresión. Alternaron entre violetas y rojos los colores de las piezas y los cambios de papel. Papel liviano, papel grueso, con diferentes tonalidades. Este es un ejemplo de otra usada de un franco con 50. Lo mismo en el caso de los sobres. Sobres de unos 50 en los dos tipos de papeles. Acá tenemos un ejemplo circulado de un tipo de papel y este en el otro tipo de papel. Si voy muy rápido, díganme si quieren alguna pregunta, si no, sigo. Bien. Bueno, este sí es uno de los pocos ejemplos que he encontrado de piezas con error. Un error de dentado muy particular. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo pudo haber sido este dentado? En general, no sé si lo aclaré, pero casi todas las piezas tenían un dentado en el borde y engomado el borde para ser dobladas por el medio y convertirlas en carta. El tema es que estas piezas se las perforaba dobladas y se las insertaba en una U de dentado que perforaba la herradura, que era esta parte hasta acá. Como estaba doblada, lo hacía de los dos lados simultáneamente. Si la pieza no entró perfectamente, quedaba este rectángulo muy particular, como una pieza más corta de dentado. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, son bastante raros porque París descartaba muchísimo los errores, no los dejaba sueltos por ahí, así que cuesta encontrar este tipo de piezas. Y volvemos ahora, seguimos con los dos francos, ya estamos en 1938, en los albores de la guerra, y también va a haber variantes de papel, y van a empezar a aparecer papeles gruesos con hilos de colores. Esta pieza tiene hilos de colores, a pesar de que acá no se nota, unos hilitos muy delgaditos en la pieza. Lo mismo el sobre, en los dos tipos de papel. Y tengo en este ejemplo, para no alargarlos todos, ¿por qué me elijo este ejemplo? Porque es uno de los pocos que debió ser devuelto al remitente. Una de las características del correo neumático es que el pago daba devuelto al remitente si no estaba el destinatario. El problema de este sobre es que el remitente se ponía acá. Y acá no puso remitente esta persona. Entonces, la carta salió de París 23. Una cosita para decirles. Verán que acá dice Neuilly. Bueno, esto está diciendo que debía salir por Neuilly-sur-Seine, que es esa única sucursal que pertenece a la parte periférica de París y que se llegaba por tubos. Debía salir por Neuilly. Entonces, el sobre entró en París 23 a las 7 horas y a las 8:03 estaba en París 7. Perdón, París 8, que está por acá. Y luego siguió por Neuilly-sur-Seine, que es esta, la salida a las 9. En realidad estoy poniendo las 9 porque acá el matasello usaba una H en el horario en vez de poner el detalle de los minutos. Por eso puede estar redondeado el tiempo. Y viajó a Chilly-la-Garenne, que es el tramo en bicicleta. Ahora, este tramo en bicicleta después volvió a las 16:45 porque no encontró el remitente y volvieron a matasellarlo. Y debió ser reenviado, pero como no estaba la dirección, ahí quedó. Quedó detenido en ese lugar. Algunos tramos eran muy lejanos, acá hay un tiempo muy largo en este caso, pero
Hay alguna cosa que sí hay que aclarar, que a veces el momento del matasellado no era tan inmediato, así que pudo haber quedado ciertamente demorado. Bueno, es el momento de hacer una reflexión de dónde andamos con el sistema neumático. Esta es la inauguración en 1879. En 1979, ya cuando prácticamente el correo neumático agonizaba, esta era la red del interior de París. Para comparar la ubicación, este es el río Sena acá y este es el río Sena. Esta es la red que tuvo su máximo desarrollo en París entonces. Lo interesante era, bueno, y la parte periférica, bueno, el único mapa que encontré es un mapa de bastante baja calidad en un archivo de Correos y Telégrafos de París, que muestra el núcleo parisino. Acá está el río Sena, no hay ninguna sucursal interior salvo estas 5, que eran las bocas de salida, y estos son los recorridos por los que se hacía la periferia. En principio en bicicleta y al final de la historia en motocicleta. Bueno, yo traté de reproducir este mapa en un mapa de París actual. Acá quedó muy chico, pero traté de reproducir los recorridos de los circuitos en cada uno. Este está fuera y este es Neuville-sur-Seine. Es el único que sale de lo que sería el núcleo parisino. Y cada uno tenía una serie de recorridos o circuitos para hacer en bicicleta a todas las sucursales. Cada puntito que está acá rojito es una sucursal distinta. De las afectadas, algunas no estaban afectadas, solo las que están acá figurando. Bueno, este es el único caso de este señor Pétain de Bercier, que los parisinos no lo quieren mucho porque de alguna manera fue un aliado de la invasión alemana, pero él se autocolocó una propia pieza, y estos dos diseños, si bien son exactamente iguales en contenido, este es papel grueso con hilos de colores y este es el papel delgado, ambos con este diseño. Solamente se emitió en 1943. Acá tenemos un ejemplo circular. Sí hizo agregar acá un matasello que lamentablemente en este ejemplo está muy poco claro, que enfatizaba durante la guerra usar el correo neumático porque exponía mucho menos a los carteros en gran parte de todo París. Obviamente que cuando había que salir de París, como en este caso, había que completarlo en bicicleta. Pero estaba incentivado el hecho de usar el correo neumático durante todo el periodo de guerra. Bueno, y ya para seguir la última parte, empezamos en un periodo inflacionario para París, porque de golpe empezamos a pasar de 6 francos a 10, a 13,50, 19, 30, 45, 100 y 125 francos en estos años, todos los posteriores a la posguerra. Y iban a tal velocidad las los cambios de tarifa, que estas dos tarifas nunca llegaron a emitirse los enteros, porque en realidad cuando se emitió un entero ya estaba el otro valor caducado. Así que acá tenemos un ejemplo justamente de una tarifa de 10 que se completó y de hecho nunca existió 10 francos como tarifa de una pieza neumática. Bueno, acá está el ejemplo de 19, el de 30, todos muy similares, van cambiando algo en el texto, pero la mayoría tienen el mismo diseño, salvo el 45, que se emitió en 2 versiones y se eliminó un texto que estaba equivocado en la versión primera, cambiando el papel. Y este es el de 100 francos, que es el último de esta serie. En realidad dejé el 125 afuera para aclarar que se produce un cambio de moneda en Francia y se pasa del franco al franco fuerte en 1960. Entonces, la pieza de 125 francos se va a reemplazar por la de 1,25. El mismo texto, pero se hace el cambio. Todas estas tienen el textito de la consigna por carteros especiales en bicicleta a una serie de localidades de la periferia. Bueno, ya estamos llegando al final de la historia, porque dije el 60 y en el 65 dejaron de existir. Estos son los últimos 2 enteros que se emitieron con la consigna factor ciclistas especiales. El de 1,50 franco y el de 1,60 franco.
Este de 1,50 no hay que confundirlo con el de los años 30, porque esto equivale a 150 francos de la anterior moneda. Estos son los últimos dos, y en particular conseguí cosas que son bastante raras. A esta altura casi ya ni se usaban para... Piensen que en este tiempo ya teníamos teléfono, teníamos otros medios para poder recibir una información urgente, como para justificar este tipo de correspondencia. Sin embargo, estas dos piezas de un franco con 60 tienen dos particularidades interesantes. La primera tiene la particularidad que salió de una sucursal de los suburbios, o sea, viajó en bicicleta a una sucursal con nodos, transitó por nodos, por París 15, por Neuilly-sur-Seine y volvió a salir para terminar en otra sucursal de la periferia. Así que estaba en la periferia y terminó en la periferia, pero pasó en el interín por tubos dentro de París. Esto lo hace muy particular porque es una de las pocas piezas que hizo este recorrido. De hecho, yo encontré una pieza no neumática, una pieza de correo utilizada y permitida en los neumáticos, también con este recorrido, y mirando las direcciones como curiosidad, vi que estaban a 20 cuadras una de otra. Sin embargo, el recorrido que hizo la pieza es de más de 10 kilómetros. No sé si les conté, pero los tubos de París sumaban 200 kilómetros en el interior de todo París. Bueno, y esta otra pieza también tuvo que volver al remitente, y sí tenía el remitente. Ahora, la vuelta al remitente se hacía por correo ordinario, porque ya no había mucho apuro, la pieza ya no había cumplido su rol. Y este matasello que está acá, que no se entiende muy bien, lamentablemente está muy marrachada porque está llena de comentarios de los carteros que intervinieron, volvió por correo ordinario a su sucursal final. Bueno, y en la agonía van a ser reemplazados la pieza de 1,60 ahora para propós motociclistas. Este es el final de mi historia, los reemplazados por las motocicletas, que tuvo 3 piezas similares, esa anterior y estas dos con cambio de color y un ligero cambio de texto. Y aquí termina la historia y el recorrido de estas piezas, que de alguna manera la motocicleta la pasó a reemplazar. Ahora, encontrar piezas usadas de esto casi es imposible, porque prácticamente se emitieron y casi no se usaron. Era bastante ya desactualizado el correo, había telefonía que justificaba el contestar o mandar cualquier correspondencia de forma mucho más rápida. La comunicación que se quería poner en el 2. Bueno, básicamente esto es todo. El correo neumático en 1984 termina de funcionar definitivamente en París, prácticamente con escaso uso. O sea, las piezas más modernas son las más raras de encontrar usadas, porque empezó a agotarse muchísimo el uso del correo, y mucho menos en la periferia. Bueno, hasta aquí el relato que les tenía que contar de esta historia. Me queda un ratito para mostrarles esta pieza que voy a tratar de contarles cómo funcionaba el correo neumático dentro de París. No sé si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, antes que él comience acá con... Dígame. Camino. Sí. No vi ninguna con el texto atrás. ¿Tenía algún límite el texto de palabras? No, una cosa que no aclaré, en realidad las piezas, la mayoría venían hasta 7 gramos, que eran las estándar. Existía la posibilidad de pagar la segunda tarifa hasta 15 gramos, la mayoría usaban el primero, no había límite, lo que te entrase con la necesidad. No mostré ninguna, pero tengo acá varios ejemplos, ahora te traigo algunos. Sí, ahora te doy algún ejemplo usado. En el sobre sí podías agregar papel y te lo pesaban. Si no se pasaba de los 7 gramos, entraba dentro de eso. Los que usaban sobre a veces se podían llegar a pasar, pero en general la mayoría podía no pasar si ponían un papel muy delgadito. Pero sí, en el sobre se podía poner un papel dentro. Espera, te busco algún ejemplo. Tengo algunos ejemplos para mostrar.
Hola. El que mostré como ejemplo recién. El que mostré como ejemplo recién, que conté cómo era el recorrido, ahora te lo acerco. Tenía este texto, de verdad. Esta es la pieza que yo la tenía doblada así, donde mostré cómo salió y después el recorrido cómo llegó. Acá tiene la pieza. Tengo varias, de las diferentes lágrimas que no me quieren mirarla. Acá está el texto de él. No había límite de palabras. Eso da la ventaja contra cualquier tipo de telegrama o esas cosas. Fíjense. Si alguno quiere mirar en piezas, puede mirar. Bueno, todo el que quiera dirigir la pieza, era como un telegrama, lo que pasa es que no pagamos de nuevo por extra, el telegrama que compramos a cobrar. Claro, en realidad, el de Pétain, él se lo puso porque de alguna manera dicen los franceses que, perdóname, los franceses dicen que lo traicionó porque de alguna manera, si bien se autocolocó, se cree, no me voy a meter en la política de guerra, pero sí que él no estaba en París, no estaba en Chile, pero no estaba en París, pero de alguna manera suponía que dirigía el gobierno caído y se cree que apoyaba el movimiento nazi en ese momento. Sí. Bueno, por lo tanto, ni bien se recupera París, lo reemplazan de nuevo por el Chaplin. Por eso tuvo... Micrófono, José. Sí. Por este micrófono. Claro, así se escucha la pregunta, Jorge. Señor, a los alemanes. A los alemanes, no a los franceses. Los franceses siguen estando. A los Sí, alemanes. no echaron a los franceses, echaron a... Sí, echaron a los funcionarios franceses y los reemplazaron por funcionarios alemanes. Entonces, eso fue en 1940. Sí. No, después de 1940, 1942, cuando ocupan toda Francia. Sí. ¿Mantuvieron estampillas francesas? El El coche, año en el año 42 sí. al 44. Sí, de hecho creo que tengo una pieza que está circulada en el 42 con el símbolo de Chaplin, con la serie de Chaplin. No usaban la estampilla alemana. No, ningún entero neumático cambió eso, salvo Pétain, que lo consideraron como esa transición. Solo una sola pieza la hizo con 2 papeles, nada más. Gracias. Bueno, si alguien después quiere ver algún entero... Pasen el micrófono, por favor, así se escucha la pregunta a todos. Al micrófono, gracias. Te quiero hacer una pregunta. Este entero, había enteros comunes que eran iguales. Sí, está. Que lo único que variaba era la inscripción atrás. Sí, la pregunta que me hace, voy a aclarar algo. Siempre con el micrófono, gracias. Gracias. Hola. Una vez me dijiste que era muy difícil ver en un remate internacional, porque Sí. le sacaban la foto solamente de frente Exacto. y no podías leer atrás. Claro, tenía que leer a ver si encontraba la consigna factor ciclistas especiales. En realidad se emitían otros enteros que no tenían la consigna. Ah, pero eran iguales. No eran iguales, pero hubo una parte que había con respuesta paga y todos esos no tenían la consigna porque esos no iban con bicicleta. Entonces los únicos que tenían la consigna de bicicleta, son estos 34 que yo encontré. Pero había hubo otros enteros entre medio. Había otras tarifas inclusive que no estaban aclaradas como bicicleta. ¿Cómo estampillas sueltas? La venta de la estampilla como se vende. Sí, vos podías comprar la pieza, No, llenarla. no, suelta, digamos, para pegarla. No, suelta, no, porque esto no está en la estampilla pegada. En la estampilla, en el entero neumático está indicada la parte del entero. Había un aumento de costo. Sí, por supuesto, la tarifa estaba entre 3 y 5 veces más cara. El correo neumático que la impresa. Impreso. Lo único que había como adicional era, cuando había cambio de tarifa,
el sello complementario se lo pegaba, y de hecho el correo te lo vendía ya pegado para que hicieras más rápido llenarlo y mandarlo. Sí. Se vendía público. Sí, porque el sello es un sello común, el sello de la sembradora que te dice. No decía ciclismo. No, lo único que decía la parte de ciclistas era el tema. Eso estaba sobre el tema. Sí, ¿alguna otra pregunta? Mi pregunta es un tema nada más de color. Al ser trabajo humano, ¿verdad? Para la bicicleta, ¿cuántos kilómetros era lo máximo que podía recorrer un ciclista? Es una buena pregunta. Figurar en la documentación que yo encontré en el correo de París, en ninguno aclaraba la distancia. Sí que se repartieron, como viste en ese plano, circuitos intermedios para no ir a todas las sucursales, sino que de una misma sucursal que tenía disparo hacia la periferia, tenía hasta 3 circuitos. Aproximadamente 10 kilómetros, más o menos, era lo que había en el recorrido para ir y volver, incluyendo por distintas sucursales, porque no volvía por la misma. Hacía un loop para aprovechar a pasar por las diferentes sucursales, porque también retiraba piezas que venían en sentido inverso. De hecho, estaba permitido ir de una no neumática a una no contubo a una contubo en sentido inverso. Ahí había un ejemplo recién que fue al revés, y uno que fue y volvió a 2 sucursales de la periferia directamente. Bueno, yo lo que te quería preguntar, Sí. evidentemente has recurrido a muchísimas fuentes y has hecho una investigación muy importante con el tema. ¿Pudiste conseguir cuánto tiempo esperaba el cartero antes de salir? Porque si era tan... que llegar a optimizar el tema de la velocidad, ¿cuánto tiempo esperaba? Mirá, yo en un documento del Correo de París hablaba que tenía 15 minutos de espera, pero yo no sé si eso era constante o no, depende de la época. Había un momento de mucho auge en París en los años 30 en que se usaba muchísimo el correo neumático, pero cantidades enormes. La mayoría se consiguen de esa época. O sea, el 1 franco con 50 es la pieza más común de encontrar. La de 1 franco con 50 de la primera parte, ¿no? La de 1 franco con 50 del final, que es extremadamente rara. Bien, y otra pregunta, ¿esto se desmanteló o sigue estando los tubos colocados? La verdad que no sé, creo que en algunos lugares ha quedado algún resto, pero ya hace más de 50 años que se está, 40 y pico de años que está desubicado. Bueno. Una cosita, volviendo ahora con la historia esta, los parisinos no fueron originales en la idea, Londres ya lo había hecho antes, pero la idea de cómo hacerlo andar al principio, cada uno quiso resolverlo de una manera diferente. Los parisinos se les ocurrió lo siguiente: aprovecharon la zona alta de París, donde había los depósitos acuíferos, y en realidad lo que hicieron es aprovechar una ley física que es la ley de Boyle. La ley de Boyle, no me voy a meter mucho en la física, pero para contarles muy rápidamente, un gas a temperatura constante, la presión por el volumen se mantiene constante. Quiere decir que si yo cambio el volumen, cambia la presión, pero el producto da siempre lo mismo. Con esa idea, a unos parisinos se les ocurrió lo siguiente: desviar un poco de agua de los tanques acuíferos a tanques intermedios. Un tanque especial al que le llenaban con un poco de agua, cerraban la válvula, y voy a contarles un poco, voy a ver si puedo hacer una cosa. Si lo ponemos más acá en el medio, Dale. lo pongo un poco más en el medio para que se pueda ver todo. Esto, para que se entienda, se supone que es ese tanque especial que utilizaron alternativamente. Se comunicaban con la red acuífera, había una válvula, yo acá no tengo ese tramo hecho, cerraban la válvula y dejaban un poco de espacio de aire para abrir la conexión. Había un tubo que se supone que iba a una sucursal. Esta puede ser una sucursal. Y acá supongamos que hay otra sucursal. Edu, perdón, ¿puedes poner la vuelta así? Te estoy filmando para que se vea la... Sí. Gracias. Bueno, acá tengo una bala de escala. Esta bala de escala es una bala que tiene
tiene 1 centímetro de diámetro, la real tenía 8 centímetros, tiene la forma de una bala y tenía, la original, unos aritos de cuero que los engrasaban para que pudiera desplazarse por el interior del tubo, y el arito de cuero era para evitar que el aire escapase por dentro del tubo. Entonces colocaban la bala en un extremo, y yo voy a usar una válvula casera para cerrar el tubo. Entonces tenemos que imaginarnos una sucursal, otra sucursal, y esta bomba colocada acá. Entonces, acá no hay bomba, no hay cables, no hay nada. Lo único que hay que hacer es dejar salir agua del tanque que está funcionando ahí. Y si yo dejo salir un poco de agua, lo que acaba de pasar en este tubo, que está todo cerrado y hermético, es que su volumen, el volumen del aire, aumentó. O sea, bajó la densidad del aire, disminuyó la presión. Porque aumentó el volumen, disminuyó la presión. En la atmósfera, la presión atmosférica sigue siendo la misma. Entonces, si yo abro esta válvula se va a encontrar presión atmosférica acá y presión mucho menor acá. La diferencia de presión dividido esta superficie genera una fuerza que puede hacer disparar la bala si yo hago salir el aire por acá. Y yo puedo hacer esto. Ahí llegó la primera. Y acaba de viajar la bala a la sucursal. Maravilloso, bomba. Y esperen un momento, Abrís y sale el... Acá tengo la bala que acaba de llegar. Pero vamos a buscar el entero neumático. Voy a destapar la bala y voy a sacar el entero neumático. Miren, acaba de salir el entero neumático. ¿Qué dice el entero neumático? 750. Edu. De París a Düsseldorf sin escala. De París a Cepín sin escala. Esto es interesante porque es una experiencia muy sencilla y fíjense que puede justificar cómo pudimos lograr ese desplazamiento. Y hoy se puede reproducir sin mucho esfuerzo. Lo único que hay que hacer es que sellar, cerrado, que no tenga pérdidas. De hecho tiene algunas pérdidas porque ha sido fabricado caseramente por mí. Es interesante para verificarlo. Obviamente que acabo de sacarle toda la presión en estos momentos. Si yo quisiera volverlo a poner la bala en este momento y la vuelvo a colocar, la vuelvo a colocar, la voy a querer hacer andar y no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar en este instante? Sencillamente porque la presión atmosférica al sacar de la tapa entró de nuevo. Ahora, si vuelvo a repetir el procedimiento y vuelvo a sacar agua, le estoy cambiando nuevamente el volumen al gas, estoy generando una nueva presión inferior para que cuando yo... me quedé sin agua. Pero eso... Pero si quieren, lo puedo hacer cargar de nuevo. Tengo agua para cargar. Bueno, está bueno lo que decís, porque si no es decir, esto de la energía planetaria no existe. Pero en realidad aprovecharon la altura de los tanques acuíferos de París y pudieron bajar. Estaba mucho más alta que la que necesitaban para esa experiencia. Respecto de la altura donde estaban los tanques acuíferos, se aprovecharon de lo que había, bajaron un caño y usaron desvío. Después el agua seguía los afluentes del agua. O sea, no tuvieron que poner bombas para subir el agua, porque esto no estaba adentro. Simplemente, fíjense que esto no estaba debajo del nivel. Estaba debajo del nivel. Y por eso se aprovecharon de hacerlo así y dijeron, hagamos la prueba. Y recorrieron los 1200 metros en menos de 30 segundos.
1200 metros, 700 y en Europa, 30 segundos. Bueno, sí. Es muy rápido, ¿eh? ¿Vieron la velocidad del cuento? Sí. Los metálicos, una parte fue a gas y aparte por la compañía. Y usaron una parte subterránea también, pero usaron la alcantarilla. Después se pusieron cruzando el río Sena 2 veces, también por abajo del pueblo. Acá en Congreso se llevan unas puertitas donde hay acceso a Bueno, si tienen alguna pregunta, si necesitan después... Hay